Estimados amigos y hermanos, es un verdadero gozo y un privilegio para mí estar virtualmente con ustedes aquí en Colombia, mi patria querida, para compartir unos pocos momentos con ustedes meditando en lo que nuestro gran Dios y Señor nos ha dicho en su bendita palabra. Siempre trae gozo a mi corazón cuando el Señor me proporciona la oportunidad de proclamar las potentes y transformadoras verdades que Él ha dejado consignadas en su bendita palabra. Fue una sorpresa para mí cuando me llamó el hermano Jorge David Gómez, quien, según entiendo, sirve al Señor en la iglesia Luz y Verdad en Florida Blanca, para sugerirme, mediante una no leve torcedura de mi brazo, solo estoy bromeando, por supuesto, pero me sugirió que viniera aquí, de esta manera, virtual, para meditar juntos en la palabra de Dios. No he tenido el privilegio de conocer personalmente al hermano Jorge David, solo lo he visto por medio de la comunicación telefónica moderna. Era una aplicación que se llama Zoom. Ahora, permítame explicar que mi esposa y yo servimos al Señor como misioneros en Honduras, Centroamérica, en la ciudad de Ciguatepeque. Debido a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, la iglesia en la cual nos congregamos allí en Ciguatepeque no puede reunirse en el templo, sino que está teniendo los servicios de oración cada miércoles por medio de esta aplicación que he mencionado, Zoom, que nos permite vernos unos a otros durante el servicio. Fue pues por ese medio que el Señor me permitió que el hermano Jorge David y yo nos conociéramos. Y fue también así como Él me invitó a compartir estos momentos con ustedes. Así que doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder tener comunión unos con otros por este medio. También estoy muy agradecido con el Señor por haberme permitido la oportunidad de compartir con millares y muy posible millones de personas a través de toda América Latina las inmutables verdades que Dios nos ha dado en su palabra por medio de los estudios bíblicos que fueron diseñados por ese gran hombre de Dios, el Dr. J. Vernon McGee, ahora en la presencia del Señor, y que han sido usados por Dios para traer muchas almas a los pies del Señor Jesucristo. Esos estudios están siendo transmitidos por las ondas radiales de más de 800 emisoras en todos los países de habla hispana. Comenzamos el 2 de julio de 1973 usando la potente señal radial de Radio Transmundial en Bonaire, Antillas Holandesas. En el próximo mes de julio, a través de la Biblia, cumplirá 47 años de estar en el aire. El hermano Jorge David me comentó que muchos de ustedes conocieron al Señor Jesucristo por medio de este programa y han sido fieles y consecuentes pasajeros del autobús bíblico ya por varios años. Y en algunos casos me dijo él que aún sus hijos siguen paso a paso el recorrido por las páginas de la Sagrada Escritura, llegando así también a conocer a Cristo como su Salvador personal. Pues a Dios sea toda la honra y toda la gloria por lo que Él ha hecho y continúa haciendo a lo largo de toda la América Latina. Ahora, todo esto ha sido posible, amados hermanos, porque hay un Dios en lo alto. Un Dios que envió a su Hijo amado, Jesucristo, a este mundo para darnos a conocer a Dios y para dar su vida en rescate por todo aquel que ponga en Él su fe y su confianza. Sí, estimados amigos y hermanos que están allí frente a su teléfono celular o frente a su tableta o a su computador, y todos aquellos en otros lugares que nos escuchan también por radio, tomen aliento y confianza en la certeza de que Jesucristo sí existe.
Jesucristo está vivo hoy, querido hermano, y está salvando a todo aquel que viene a Él arrepentido y le recibe como su Salvador personal. Es más, Jesucristo está en medio de nosotros en esta oportunidad, aquí. Está haciéndolo en cumplimiento de su promesa que hizo allá en Mateo 28:20, momentos antes de ascender al cielo, cuando dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se notó? Todos los días. No solamente los días en que todo nos parece bien, el sol brilla en el horizonte, no hay nubes de lluvias, todo va a nuestro favor, nos encontramos contentos. Pero también hay días que el sol parece que se oculta, no nos brilla, no nos permite avanzar, todo parece salirnos mal. Pero Jesús dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días, buenos y malos, o que nosotros consideramos malos, hasta el fin del mundo. Y Él siempre cumple sus promesas. Esto es lo que mi esposa y yo hemos experimentado en nuestras vidas propias durante los 56 años que le hemos estado sirviendo. Esto, hermanos y amigos, es real. Jesucristo es real. Aunque hay algunos por allí diciendo que esto es solo una falacia en las mentes de algunos que en realidad no tienen la capacidad de discernir entre la falacia y la realidad. Y por eso se burlan de nosotros y hasta nos persiguen. Ha habido muchos creyentes en varias partes del mundo que han dado sus vidas por su fe en Cristo Jesús. Muchos de ellos aquí en Colombia. Me contaba el hermano Jorge David que cuando llegó el misionero Elof Anderson, a quien tuve el grato privilegio de conocer personalmente en una convención juvenil en el Valle del Cauca, el siglo pasado, porque como usted puede darse cuenta por lo que me está viendo, yo soy del siglo pasado. Eso era cuando yo era joven y bello. Ahora solo soy bello. Pero, como decía, el hermano Jorge David me contó que cuando el misionero Elof Anderson llegó a esta zona del país, conoció a un hombre que era un borracho empedernido. El hermano Anderson le habló de Cristo y le dijo que Dios había enviado al Señor Jesucristo, su amado Hijo, para salvar a los pecadores. Y que el Señor Jesús le amaba tanto que había dado su propia vida en la cruz del Calvario para que este hombre fuera salvo de sus pecados, de su vicio, y así pudiera ir al cielo. Ese hombre se arrepintió de sus pecados, creyó en el Señor Jesús y le recibió como su Salvador personal y fue gloriosamente salvo y transformado. Él estaba tan feliz con la nueva vida que Dios le había dado que se propuso a contarle a quien le prestara atención lo que Dios había hecho en su propia vida. Y así ganó a muchos para Cristo, hasta que un día alguien que aborrecía a los creyentes cristianos asesinó a este hombre. Sí, muchos han dado su vida por su fe en Cristo. Tal vez usted conoce esta historia que le acabo de referir. Y así como este hombre de nuestra historia, muchos han sido glorificados o han glorificado mejor a Dios dando sus vidas por su fe en Él. Pero permítame leer lo que escribió un hombre malvado, blasfemo, perseguidor de la iglesia, que consintió en la muerte de uno de los diáconos de la iglesia del primer siglo, y ese diácono fue el primer mártir de la iglesia. Pero este hombre, malvado y blasfemo, experimentó una tremenda transformación cuando se encontró con Jesucristo mientras viajaba a otra ciudad con el plan de capturar a todos los creyentes cristianos que encontrara y enviarlos a la cárcel y a la muerte. Sí, ese hombre era Saulo de Tarso, quien llegó a ser el gran apóstol Pablo
y que se rindió al Señor en el camino a Damasco. Usted conoce la historia. Y luego dedicó el resto de su vida a servir y a predicar a aquel a quien antes perseguía. Escuche lo que él escribió a los creyentes de la iglesia de Corinto en el primer capítulo de su primera epístola a esta iglesia, versículos 18 al 29. Primera Corintios, primer capítulo, versículos 18 al 29. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, esto es usted y yo, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es precioso, esto es alentador, querido amigo. Esto debe impulsarnos a seguir adelante con el Señor Jesucristo, sabiendo que Él va junto con nosotros. Este es el mensaje que proclamamos diariamente a millones de oyentes aquí en Colombia, así como en otras partes de América Latina y en muchas otras partes del mundo donde el hispano parlante puede escuchar por internet. Nosotros damos gracias al Señor por permitirnos entrar en sus hogares cada semana, de lunes a viernes, para traerle la enseñanza de la palabra de Dios en el programa A Través de la Biblia. Dios nos ha permitido viajar por varios países de América Latina proclamando el mensaje del Evangelio. En agosto del año pasado, mi esposa Yud, estuvimos en la ciudad de Guatemala, Centroamérica. Y fuimos allí porque se me había invitado para predicar en el 69º aniversario, o sea, el aniversario número 69 de la emisora cristiana en Guatemala. Y las personas se acercaban y nos comentaban que ellos escuchan este programa desde que estaban pequeños. Y ahora escuchan con sus hijos. Esto, queridos hermanos, es motivo de regocijo y gratitud al Señor por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares con el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Fue verdaderamente una tremenda experiencia, una bendecida experiencia para mi esposa y para mí. Permítame ahora hacerle una pregunta. ¿Le está usted dando gracias al Señor por la oportunidad que Él le ha dado de escuchar la enseñanza de su palabra cada día y por la oportunidad de mostrar a otras personas cómo sintonizar los programas para que ellos también lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo y le reciban como Salvador personal? ¿Está haciendo usted eso? ¿Le ha dado gracias al Señor? Esta es una forma de mostrar su gratitud al Señor. Quisiera ahora, en los minutos que nos restan, dar una mirada a un pasaje de la Escritura que nos habla precisamente del tema de la gratitud.
El pasaje se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, donde el doctor Lucas dice en su narración lo siguiente. Escuche usted. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay algunas cosas que deseo señalar en este pasaje. El doctor Lucas nos cuenta que el Señor Jesús iba con rumbo a la ciudad de Jerusalén, y Lucas se concentra en el momento en que pasaban entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea encontraron a estos 10 leprosos. Usted pregunta, bueno, ¿y qué hay de significativo en que pasaran entre Samaria y Galilea? ¿No era ese el camino que estaban siguiendo? Bueno, sí, así es. Pero hay algo muy particular que quiero que usted note y concentre su atención en lo que vamos a explicar. Lo primero que deseo señalar es que tenemos aquí el clamor de los leprosos. El clamor de los leprosos. Estos 10 leprosos eran hombres que estaban muy, muy enfermos. El doctor Lucas nos aclara que tenían lepra, una enfermedad muy infecciosa que condenaba a las víctimas, a los enfermos, a ser aislados de sus comunidades y familias. Estos 10 hombres que el doctor Lucas menciona en su narración muy posiblemente vivían en alguna cueva fuera de la ciudad. No tenían esa oportunidad de estar con sus esposas, ni acariciar a sus hijos, jugar con ellos y tener comunión entre ellos como es normal en una familia, como tal vez usted lo hace en su casa. Me imagino que las esposas de estos hombres, o posible algún otro familiar, venía y les traía algún alimento y lo dejaba cerca de la entrada de la cueva, llamaba a su ser amado dando un grito y luego se alejaba de la cueva, posiblemente con lágrimas en sus ojos, por no poder compartir unos momentos siquiera con su ser amado durante la cena. Ahora, la Escritura no nos dice esto, pero la tradición y la historia nos dan una idea de la triste situación que vivió una persona afectada por la lepra. Ahora, con estos leprosos que el doctor Lucas menciona en la porción que leímos, se dieron cuenta que el Señor Jesús pasaría cerca de donde ellos estaban, decidieron salir de su cueva para encontrarse con Jesús. Note usted, sin embargo, que no se acercaron mucho a Jesús, sino que parándose de lejos, gritaron al Señor Jesús para que Él pudiera escucharles. El doctor Lucas describe esta escena diciendo que esos leprosos alzaron la voz. Alzaron la voz. Lo cual indica que hablaron en voz alta, como ya dije, gritaron para poder ser escuchados. Y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, note usted que ellos no exigieron nada de parte de Jesús.
Más bien le pidieron que tuviera misericordia de ellos por la triste condición en que se encontraban. El propósito de su petición era simplemente que Jesús les sanara de esa terrible enfermedad. Este fue el clamor de estos leprosos. Ahora, en segundo lugar, deseo que usted note la confianza de los leprosos. Sí, la confianza de los leprosos. En otras palabras, cómo ellos confiaron en que algo sucedería cuando salieron de su cueva y gritaron: Señor, o Jesús, Hijo de David, o Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. En otras ocasiones, cuando el Señor Jesús se encontraba con una persona enferma, reprendía la enfermedad o le decía al enfermo que ya estaba libre de cualquier clase de malestar que tuviera o cualquiera que fuese la condición que le afligía. Por ejemplo, en el capítulo 5 de este mismo Evangelio de Lucas, versículos 12 y 13, leemos: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, otro caso de otro leproso, y le rogó, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él, o sea Jesús, la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Sin embargo, en el caso de los 10 leprosos, el Señor no pronuncia ninguna palabra que indique una orden para que la enfermedad salga del cuerpo, abandone a estos hombres que estaban afligidos y los deje totalmente sanos. Él no hizo eso. Más bien, Jesús les dice que vayan y se presenten ante los sacerdotes. Esto fue también lo que el Señor Jesús le dijo al hombre leproso que acabamos de mencionar, que vino y se arrodilló ante él. Ahora, la diferencia es que en el capítulo 5 de Lucas, el Señor Jesús le aconsejó esto al hombre que sufría de lepra después de haberle sanado. Mientras que aquí en el capítulo 17, Jesús les dio este consejo a los leprosos antes que ellos quedaran sanos. Con todo, debemos recordar que Jesús es el Hijo de Dios y como tal tiene la autoridad de hacer milagros en cualquier forma que Él decida, porque Él es soberano. Y esto también nos enseña que no podemos meter a Dios, al Señor Jesús, en un molde. No es que podamos tener que orar en una situación especial pidiendo eso todas las veces. Sí, claro que hay que orar, hay que comunicarse con Dios. Pero Él decide qué es lo que va a hacer. Tenía un amigo, y digo que tenía también colombiano, estudiamos juntos, y un día su pequeñito enfermó y se estaba poniendo grave. Él se puso a orar porque era creyente. Su esposa le dijo: mejor es que vamos a la clínica, llevemos al niño a la clínica. Él le dijo: no, vamos a orar porque el Señor lo va a sanar. Yo no voy a ir al médico. Bueno, pasó una hora y él seguía orando y el niño seguía empeorando. A la final, la esposa dijo: bueno, lo siento, pero yo voy a llevar a mi hijo a la clínica. Y salió y él la siguió y fueron, y el médico lo examinó y le recetó unas medicinas y el niño se recuperó. Muchos de nosotros tenemos la noción de que solamente con la oración el niño tiene que sanar. Dios tiene que escuchar la oración y hacer lo que nosotros le estamos diciendo que haga. Hermanos, Dios no está a nuestro mandato. Somos nosotros los que debemos obedecer lo que Él dice. Él decide cómo, cuándo y dónde va a hacer lo que va a hacer.
En el libro de Levítico capítulo 14 encontramos la ley del leproso en los días de su purificación. Y allí vemos que solo el sacerdote podía declarar limpio. Ahora, note usted la palabra, podía declarar, no sanar, podía declarar limpio o sano a un leproso que hubiera quedado sano de la enfermedad. Como en el caso de mi amigo, el doctor, después de haberle aplicado los tratamientos necesarios, dijo o declaró que ya estaba fuera de peligro. Otra cosa que hay que notarse es que ninguno de los leprosos se puso a discutir con el Señor Jesús, diciéndole que no podían hacer lo que Jesús les había dicho porque todavía no habían sido sanados. Y se supone que ese es el orden, hay que hacerlo en esta forma. No, ellos no se pusieron a discutir ahí con lo que Jesús les había dicho. Más bien confiaron en las palabras del Señor Jesús y dando media vuelta se dirigieron a la ciudad, posiblemente caminando muy deprisa para buscar al sacerdote. Esto nos indica que ellos confiaron en las palabras de Jesús e hicieron como Él les había indicado. El lector Lucas continúa su narración haciendo notar que mientras los leprosos iban de camino, fueron limpiados. Indudablemente habían confiado en las palabras de Jesús y actuaron conforme a lo que Él les había dicho. Ellos demostraron la confianza en Jesús. Esa es la confianza de estos 10 leprosos. En tercer lugar, deseo señalar la gratitud de uno de los leprosos. La narración del doctor Lucas continúa y nos dice, entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Ese hombre regresó a donde estaba Jesús, glorificando a Dios a gritos. Eso es lo que dice, se postró a tierra a sus pies, dándole gracias. Y luego el versículo 15 dice que a Dios, glorificó a Dios a gran voz. Eso quiere decir que lo hizo a gritos. Él no podía contener su gratitud por lo que el Señor Jesús había hecho por él. La narración bíblica parece indicar que él no alcanzó a llegar a donde estaba el sacerdote. Porque mientras él iba, de repente notó que estaba totalmente sano. No tenía esas manchas, ya su piel no estaba blanca. Y en ese momento decidió regresar a donde estaba el Señor Jesús para mostrar su adoración, su humillación y su inmensa gratitud al Señor Jesús por la tremenda bendición que acababa de recibir. Ahora, lo interesante de todo esto es que este hombre que regresó para dar gracias por su sanidad era un samaritano. Ahora usted me va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene de importante? ¿Qué es lo especial que hay allí? Bueno, gracias por preguntar, porque le voy a contestar. Dice así, esto es importante y el doctor Lucas no ahorra esfuerzo alguno para hacérnoslo notar. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran personas despreciadas por los judíos. Así dice el evangelista Juan, el capítulo 4 de su evangelio, versículo 9, donde nos dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Tal era la tensión entre esos dos, que muchas personas que tenían que ir de un lugar a otro, o que se dirigían a Jerusalén y tenían que pasar por Samaria, daban la vuelta alrededor de la ciudad por no entrar y toparse con un samaritano. Eran totalmente despreciables para ellos. Sin embargo, el doctor Lucas nos dice que fue este hombre despreciado no solo por ser samaritano, sino también por tener lepra, doblemente despreciado. Pero este hombre fue quien regresó para dar gracias al Señor. Aún esa demostración de agradecimiento de parte de un samaritano, el Señor Jesús pregunta, bueno, ¿y no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero?
Lamentablemente, hermano que me escucha, amigo que está ahí presente, lo mismo ocurre en nuestros días. Le pedimos algo al Señor, Él nos lo concede y nosotros salimos contentos porque tenemos lo que deseamos, pero nos olvidamos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, como lo dice Santiago 1:17. El Señor Jesús entonces se vuelve a este samaritano que había regresado para darle gracias y le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Maravillosas palabras que pronunció el Señor Jesús en esa ocasión fueron como un aliciente a los oídos de este samaritano. Esta fue una bendición adicional que el Señor Jesús dio a este hombre. No solo le sanó de su condición física, sino que también sanó su alma y le dio la vida eterna. La mayoría de nosotros venimos al Señor para orar y traemos una larga lista de peticiones que deseamos presentarle y nos enfocamos en esa lista de peticiones que hemos traído. Ahora, por favor, no me entienda mal. Está bien traer una lista de peticiones, porque muchos de nosotros, como yo, por ejemplo, me olvido de las cosas. Quiero orar por ustedes allá, quiero orar por el hermano Jorge, allí en Ciguatepeque, en el seminario, quiero orar por mis hijos. Bueno, algo se me olvida. Es bueno traer una lista. El problema es que cuando el Señor nos responde, damos por sentado que todo está bien porque ya tenemos lo que hemos traído. O sea que el problema no es la lista que traemos ante el Señor. El problema es que nos olvidamos de agradecer al Señor por la bendición o las bendiciones que Él nos ha dado. La palabra de Dios nos insta a mantener una actitud de gratitud, de acción de gracias en todo tiempo. En su carta a los Efesios, una vez más, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 20, exhorta a los creyentes de Éfeso a ser agradecidos. Dice el apóstol, escuche usted, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Repito, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que debemos dar gracias en todo tiempo. También en 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo exhorta a los hermanos de Tesalónica y también a nosotros diciendo, dad gracias en todo. Es decir, en todo momento y en toda circunstancia, tanto en circunstancias favorables, cuando todo va bien, cuando todo va viento en popa, cuando las circunstancias nos favorecen, pero también podemos hacerlo y debemos hacerlo en circunstancias adversas, cuando las cosas parece que no van como nosotros deseamos que vayan o esperamos que vayan. Y en la segunda parte de este versículo, en 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, que eso es lo que Dios quiere que hagamos. No es algo opcional. Esta es razón suficiente para tener siempre una actitud de gratitud a Dios. Esto nos da una mejor perspectiva de la vida y Dios se agrada de que mantengamos una actitud de acción de gracia. Esa es su voluntad para con usted y conmigo en Cristo Jesús. Y ahora, para terminar, permítame preguntar, ¿estamos dando gracias al Señor por tanta bendición que recibimos cada día? Y no me refiero a la salud, los alimentos, el lugar donde podemos reclinar nuestras cabezas.
Permítame ser un poco más específico, más personal. ¿Está usted dándole gracias a Dios porque a pesar de las restricciones impuestas por razón de la pandemia del virus COVID-19, estoy acostumbrado a la forma americana de pronunciarlo, del virus COVID-19, usted y los suyos pueden reunirse allí en su casa, como lo estamos haciendo hoy, para adorar al Señor Jesucristo y estudiar su palabra? ¿Usted está dando gracias por esto? ¿Ha dado usted gracias al Señor porque esta pandemia del COVID-19 ha hecho que aquellos que conocemos al Señor Jesucristo reconozcamos que a pesar del peligro que representa este virus para la salud, Dios todavía está en su trono y está en control de todo? Hace poco recibí un video que alguien me envió en el cual los presidentes de 4 naciones han reconocido públicamente, frente a las cámaras de televisión nacional, que solo Dios puede ayudarnos eficazmente a ganar esta batalla y que debemos clamar a Él. ¿Le está usted dando gracias al Señor porque cada día de la semana usted puede estudiar su palabra por medio de las enseñanzas bíblicas que llegan a su radio, a su teléfono o a su computadora? Hay una respuesta de gratitud de parte mía y de parte suya por aquellos que están en el ministerio que Dios les ha confiado de impartir estas enseñanzas que usted recibe. ¿Ora usted con frecuencia por aquellos a quienes Dios ha llamado para proclamar su palabra? Finalmente, volviendo a la historia de Jesús y los 10 leprosos, preguntémonos, ¿en cuál de los 2 grupos estoy yo? ¿En cuál de los 2 grupos estoy yo? ¿Estoy en el grupo de los 9 que olvidaron el beneficio y la bendición recibida de parte del Señor Jesús? ¿O estoy en el lado del samaritano, doblemente despreciado por los judíos y que luego regresó y dio gracias a Dios y le dio gloria por la bendición recibida? Mi deseo, amigo oyente, y mi oración es que usted forme parte del segundo grupo, es decir, que usted esté en el grupo del samaritano agradecido. Y si usted está aquí hoy escuchando este mensaje, o si me escucha por radio, pero todavía no conoce a Cristo como su Salvador personal, yo le invito a que en este día y en este preciso momento usted tome la decisión de abrir la puerta de su corazón al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y le reciba como su único y suficiente Señor y Salvador personal. Hágalo ahora, amigo oyente. En este momento, mientras tiene la oportunidad. El esperar puede ser peligroso porque usted podría ir a la eternidad sin Cristo en su corazón y eso sería fatal porque usted se perdería eternamente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. No permita que eso suceda. Venga el Señor ahora mismo. Dice el salmista David en el Salmo 95, versículos 7 y 8, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Permítame repetirlo. Si oyereis hoy, en este momento, su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amigo, Dios le está ofreciendo hoy la sanidad de su alma. No endurezca su corazón. No diga como algunos me han respondido cuando les presento el plan de salvación y me dicen, es que no me estoy listo todavía. Esa es la voz de Satanás quien le susurra al oído, todavía no lo hagas. Aún tienes tiempo, espera un poco más. El problema con esa actitud es que usted no sabe cuándo va a pasar a la eternidad. Por tanto, es mejor estar preparado. Recuerde las palabras del salmista David. Si oyeres hoy
su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por estos preciosos momentos que hemos pasado con nuestros hermanos por este medio. Gracias por el adelanto de la ciencia que nos permite tener esta comunicación. Y gracias por el mensaje que ha sido proclamado. Pedimos que lo bendigas y lo uses para llegar a cada corazón que escucha. Y Señor, salva a muchos en esta hora. Te lo rogamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén y amén. Gracias.